ideologizada. Ideologizada, confrontada y dominada una parte de la sociedad por otra. Yo volvería un poco esto de las encuestas. A mí me parece, no conozco los resultados de las encuestas de Mitofsky sobre seguridad y preocupación económica, pero han de estar muy parejas, porque yo vengo de una región, en Torreón, en donde la verdad es que, bueno, sí, cada vez que pega una crisis ahí, la verdad es que se cierran negocios, ya no digo maquilas, sino negocios de todo tipo. La gente verdaderamente sufre en las crisis económicas. Pero ahorita también está sufriendo por la condición de inseguridad de una manera que, no sé, por supuesto que antes decían, bueno, pues que se preocupan de los secuestros los que tienen mucho dinero. No, es que ahora te secuestran por 15,000 pesos, por tu carro, aunque sea un carrito no muy ostentoso, por lo que puedan sacar de tu tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues son los niveles de descomposición que, insisto, son estructurales, tienen que ver con rezagos mal atendidos durante mucho tiempo, inclusive también el tiempo que nosotros hemos tenido la oportunidad de gobernar, en el sentido de atención, por ejemplo, a la juventud, la vinculación del esfuerzo educativo que hace un joven con el resultado posterior de una ubicación en el mercado laboral o la capacidad de generar sus propias sus capacidades y su inventiva y su imaginación y su creatividad están desde hace mucho tiempo muy bloqueadas para la juventud. Y yo creo que entonces esto se ha venido descomponiendo. Luego este juego de echarse la pelotita pues unos a otros, municipios, estados a federación, pues ha venido trayendo que no tenemos policía. Eso es y ahora tener al ejército en funciones de policía es muy grave, por supuesto. Qué bueno que tenemos un ejército como reserva, que entra cuando la sociedad lo necesita, pero eso no puede durar mucho. Hay que recuperar los espacios del gobierno civil y de la autoridad civil y de la capacidad civil de garantizar la seguridad a la sociedad, que de dónde se nutre, de la propia sociedad, y entonces es un problema de valores. Así es. Es un problema de educación. Hace un par de días, 3 días, CBS en Estados Unidos, la gran cadena de televisión, pasó un programa de 1 hora dedicado a México, de un amarillismo verdaderamente preocupante. Es decir, no sé si lo viste, pero si no lo viste está en internet. Si te metes a la página de CBS lo puedes encontrar. El panorama que resulta de ese programa, hecho si no con mala fe, con algo muy cercano a la mala fe, es un México cerca del caos, donde Estados Unidos tiene una preocupación o una fijación respecto de lo que sucedería en un estallido mayor de violencia en el país, con el 1,5 millones de norteamericanos que viven permanentemente en México. México es el país donde vive el mayor número de norteamericanos en el planeta, excepto en Estados Unidos. En México viven más norteamericanos que en toda la comunidad europea. Entonces, cuando tú ves este programa, que es un programa periodístico hecho con cierta fobia hacia nuestro país, pero al final de cuentas es un buen programa periodístico. Cuando tú ves esto y te das cuenta de que hace no mucho tiempo el Comando Conjunto de los Estados Unidos hizo una declaración equiparando a México con Pakistán, te quedas pensando, bueno, ¿de qué se trata? Es decir, ¿qué pasa en nuestro gran país vecino? Que de pronto problemas absolutamente civiles, normales, una carestía y un problema económico que ellos también están padeciendo allá, y un estallido de violencia que efectivamente existe, pero que no es ajeno a la violencia que Estados Unidos practica en muchos países del mundo. Podemos empezar con Irak y seguir con Irán y avanzar en un sentido crítico. Tú seguramente has visto esta obsesión con lo que está pasando en México.
este miedo a que las cosas se salgan de control en el país y qué haría en tal caso Estados Unidos. ¿Qué percepción tienes de este asunto? Bueno, primero hay que aclarar porque la cultura, la idiosincrasia del mexicano, del mexiquense, es absolutamente distinta a la del ciudadano estadounidense. Entonces, juzgar las cosas con nuestra visión, desde nuestro punto de vista, alejándonos de la inculturación a la que está sometido el ciudadano de Estados Unidos y cómo piensa, pues nos va a hacer un bypass, no nos va a permitir enfocar correctamente y conectar con un análisis objetivo. En Estados Unidos es parte de su cultura el sembrar miedo. Y más desde el ataque a las Torres Gemelas hacia acá, todo hay que medirlo desde la perspectiva de sus amenazas. Esto puede ser una amenaza, es potencialmente una amenaza. Así se trastocó completamente todo un debate y todo un esfuerzo de legislación en materia migratoria, cuando se contaminó con el tema de los migrantes son una amenaza porque entre los migrantes pueden venir terroristas y los terroristas vienen a destruirnos. Entonces la sensación, la sensibilidad de todos los ciudadanos, o de una buena parte de los ciudadanos de Estados Unidos, de alguna manera se movilizó de forma tal de decir no. Y hubo demócratas y republicanos que ya estaban puestos, convencidos, sensibilizados y además que tenían ya claramente no solo el análisis del problema, sino un aporte de solución al mismo, me refiero al de la migración, pues por estos fenómenos de intimidación colectiva, cambian las percepciones. Hoy por hoy, por ejemplo, Fausto, el tema de el negocio de las armas domésticas o de las armas en Estados Unidos es una gran industria y toca intereses económicos muy, muy profundos. ¿Están tan grandes como las drogas? Yo creo que están asimilados esas dos industrias y otras más, el tráfico de personas, la corrupción. Bueno, a mí también me llama la atención como el presidente Calderón, con toda franqueza y con toda claridad, también dice un momento, también resuélvame la corrupción que hay allá en Estados Unidos, y lo dice con todas sus palabras. Para estar pasando las armas a México. Porque eso no es más que pasar dinero y pasar armas por su frontera hacia México, no es más que también un signo de su corrupción de aquel lado. Bueno, eso no nos llevaría más que a una escalada de dimes y diretes, pero el análisis de este programa te plantea qué puede pasar en México, pues esto puede reventar. Tiene que ver un poco con la teoría del Estado fallido. Bueno, pero tiene que ver un poco con los intereses de Estados Unidos, con el interés de salvaguardar su industria de las armas, de proteger de alguna manera las decisiones que tienen que ver con planear la migración, aún a pesar de la violación permanente de los derechos humanos, el exceso en las autoridades fronterizas, ya sea la Border Patrol o para llevar Guardia Nacional, porque para ellos el problema de la violencia general alrededor de las drogas es un problema de seguridad pública y se lo encargan a las policías y las policías ponen en un mapa alfileres de colores y este es un barrio rojo y en ese barrio rojo lo único que hacen es tolerar y cuidar que no se salgan de ahí las pandillas, pero tú ve a ese barrio y no puedes entrar.